Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Qué le parece si abre la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4? Porque vamos a hablar de la sabiduría que contiene la Biblia, pero que es una sabiduría que está encerrada. Es una sabiduría como pudiéramos decirlo, encapsulada, que solamente la pueden entender aquellos que tienen el Espíritu Santo. La razón es porque la Biblia, lo que ustedes tienen en sus manos, contiene información espiritual. Y es un libro sellado. Y la información que la Biblia contiene, siendo espiritual, no se le es dada a los hombres sabios o muy inteligentes, o a los que creen que porque tienen doctorados, porque tienen estudios superiores, creen que van a poder al leer la Biblia entenderla, pero no es así. Y aún este conocimiento terrenal que ellos tienen, con todo eso, no les es dado el conocimiento que contiene la Biblia, porque es una información espiritual. Y esta información solamente le es dada a aquellos que están permitiendo que el Espíritu Santo viva en sus vidas, a los que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Porque desde el momento en que nosotros tenemos este encuentro con Jesús, desde ese momento, cuando nos encontramos con Él, nos dimos cuenta de que era algo muy importante, o nos dimos cuenta de la gran importancia del perdón de nuestros pecados. Esto solamente ocurre cuando tenemos un encuentro personal con Él. Y al entrar Jesús a nuestras vidas, al entrar a tu vida, cuando lo recibes en tu corazón, cuando Él entra, es porque Él es el que nos da a nosotros los misterios que contiene la Biblia, que no se pueden entender con la inteligencia ni con la capacidad humana, sino solamente acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y es una información espiritual que solamente le es dada a los que tienen a Cristo en sus corazones. La razón es porque Él es en quien están, dice la Biblia, encerrados estos tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¿En quién están encerrados? Según Colosenses 1:23, ¿en quién están encerrados estos tesoros de sabiduría y conocimiento? En Cristo. Así que si Cristo está en nosotros, entonces tenemos las habilidades y las capacidades para poder descifrar los misterios que contiene la Biblia, la palabra de Dios. Y es ahí donde comienza nuestra vida a ser ser llenada, ser fortalecida con el conocimiento que no proviene del mundo, sino que proviene de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 3 para comenzar, y de ahí vamos a comenzar a hablar de esta sabiduría espiritual que contiene la Biblia y que solamente se las da a sus hijos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, número 1, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Así que, hijitos, vosotros sois de Dios, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está, o en el que vosotros habita, es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios.
Y como somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y aquí es donde nosotros entendemos y conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Aquí vamos a parar y vamos a comenzar a hablar de lo que la Biblia nos enseña. Primeramente dice el apóstol Juan que todo aquel que niega que Dios fue manifestado en carne, dice la Biblia, no ha conocido a Dios. Es algo muy interesante lo que podemos notar que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. Todo aquel que niega que Dios fue manifestado en carne, porque en esto consiste la prueba del maestro verdadero de la Biblia. El verdadero maestro de la Biblia tiene que primeramente entender y reconocer que Dios se manifestó en carne. Escúcheme bien, estoy diciendo Dios, no un Dios, sino que hablamos de una manifestación de Dios a través de un cuerpo de carne, y esto es precisamente donde inicia, donde pudiéramos decir que se asientan los fundamentos y los verdaderos valores de lo que es el verdadero cristianismo. Entonces, todo maestro que no reconoce, que Dios ha sido manifestado en carne, dice el apóstol, fíjense bien lo que dice, que es muy probable que tenga el espíritu de anticristo. O sea que en lugar de estar en favor de Jesús, habla y pelea en contra de Jesucristo. Eso es lo que significa anticristo, que va contra Cristo. Así que el maestro que reconoce y que proclama que Jesús es el verdadero Dios manifestado en un cuerpo de carne, o entender lo que la Biblia dice cuando habla de la manifestación de Dios en un cuerpo de carne, que dice que fue humillado en una condición de hombre. La Biblia dice que se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el cual, dice Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea que Dios nunca, aunque se manifestó en carne, no es que estaba Dios usurpando el lugar de Dios, sino que era una manifestación de Dios a través de un cuerpo humano, a través de un cuerpo visible. Y dice que se humilló, de tal forma se anonadó a sí mismo. Nadie lo humilló, nadie lo mandó, sino que lo hizo a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y no tuvo por usurpación tomar el puesto de Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Él vino en carne humana a la tierra. Tenemos que entender esto. Esto es su cuerpo humano, o sea que el cuerpo humano de Jesucristo, el cuerpo físico de Jesús, fue un cuerpo real. No era una pantomima, no era algo ilusorio, sino que estamos hablando de un cuerpo físico real. Así que dice la Biblia, fíjense ustedes cómo dice la Biblia, así que por cuanto los hijos, o sea, los seguidores, estamos participando de carne y sangre, Él también participó de esa misma fisionomía, de ese cuerpo físico real. Participó de carne y sangre, y dice que en esta participación Dios tenía el plan, según Hebreos 2:14, de destruir el imperio de la muerte. O sea que la manifestación de Jesús en carne es mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar, o mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Dios, en esta participación de carne y sangre, tenía un plan para destruir
el imperio que nos gobernaba, el imperio en el que nosotros estábamos sujetos para toda la vida a servidumbre, pero Él vino a través de un cuerpo visible manifestado en carne a destruir ese imperio de muerte que gobernaba sobre nosotros, para poder de esa forma nosotros poder ser libres del pecado y de la muerte. No existía ninguna otra forma de poder destruir ese imperio de muerte. Era necesario que se presentara alguien que destruyera ese imperio que reinaba sobre nosotros y que nosotros estábamos indefensos. No podíamos defendernos, no había quien nos defendiera, no existía la forma de que alguien se levantara y nos librara de ese mundo de pecado, de muerte que nos gobernaba. Y eso solamente lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es nuestro Salvador, porque nos salvó del imperio de la muerte que reinaba sobre nosotros. Y cuando Él vino, dice la Biblia, nos dio vida juntamente con Él, desde el momento en que le recibimos y desde el momento en que nos entregamos a Él. Así que Él participó de lo mismo, o sea, era igualito que tú y que yo, hablando en lo que es la carne. Dice que Él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte este imperio de muerte. Pero dice la Biblia que debía de ser en todo, absolutamente en todo. Pueden ustedes subrayar la palabra debía de ser en todo, semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar, aquí está el secreto, para expiar el pecado que gobernaba sobre nosotros, para expiar el pecado de los humanos, para expiar el pecado del hombre. Y que a través de esta expiación nosotros tuviéramos una puerta de salida, una puerta donde nosotros pudiéramos realmente salir a la libertad y entrar en un ambiente espiritual donde el Espíritu Santo nos va guiando, nos va preparando y nos va dando a nosotros la guianza para poder llegar seguros al reino de los cielos que nos espera. Para eso vino Jesús, para sacarnos de ese mundo de muerte y llevarnos a la vida eterna que Él ya ha preparado para cada uno de nosotros. La vida eterna que Cristo dijo iba a darnos cuando nos entregamos a Él. De hecho, ya estamos nosotros participando de la vida eterna. Aún estando aquí en la tierra, nosotros ya no morimos, ya no nadie nos puede matar porque ya estamos muertos. Por eso dijo Jesús: no temas el que puede matar tu cuerpo, tu alma no la puede tocar, tu alma ya está segura, ya es eterna, ya está con Cristo. O sea, ya nos falta muy poquito cuando nos entregamos a Jesús para estar en el reino de los cielos. Nomás morimos, pum, y ya estamos con Él, inmediatamente, presentes al Señor. La palabra participó, quiero que ustedes la apunten, si ustedes desean. Significa asirse de algo que no forma parte de su propia identidad. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Esto es muy importante para poder entender el misterio que encierra la Biblia, para poder comprender aún la manifestación de Dios en carne. Nuevamente, la palabra participó significa asirse o tomarse algo que no forma parte de tu propia identidad y clase. O sea, aquí les va, para que puedan aprender algo nuevo en esta mañana. Cristo no fue por naturaleza carne y sangre. ¿Qué dice la Biblia que fue lo que hizo Él? Participó, pero su naturaleza no es humana. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que realmente
la naturaleza de Cristo no era carne y sangre, sino que participó de carne y sangre, para que de esta forma, para que de esta manera Él pudiera suministrar redención para toda la humanidad por toda la eternidad. Porque la Biblia dice que Él puede salvar eternalmente a todos los que se allegan a Él. Eternalmente. O sea que su plan maestro y su propósito es que al morir en la cruz del Calvario, Él pudo conquistar la muerte. Impresionante. Al morir en la cruz del Calvario, Él pudo conquistar la muerte porque en su resurrección, Él conquistó la muerte. Y como Él conquistó la muerte a través de la muerte y la resurrección, entonces dijo Jesús, ustedes van a ser semejantes a mí. Si cuando yo venga por la iglesia, dice el Señor, estás muerto, la tumba no va a poder detenerte, te voy a sacar de ahí. Pero si estás vivo, te voy a transformar para que sea tu cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Entonces, al conquistar Cristo la muerte en su muerte y resurrección, inutilizó, escúcheme bien, todo el poder que Satanás pudiera querer usar en contra de todos aquellos que el Señor Jesucristo ya ha salvado con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. O sea que la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Esa es la razón por la que en los coliseos romanos morían cantando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque había un poder sobrenatural, un poder superior en sus vidas que les hacía entender que la muerte era una ganancia para ellos. Un nivel espiritual al que cada uno de nosotros tenemos que aprender a crecer para que entendamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo que Cristo hizo con nosotros no es cualquier cosa, es algo precioso, algo invaluable, algo que a veces no lo podemos ni asimilar ni entender, pero es algo precioso lo que Dios hizo con nosotros cuando nosotros nos encontramos con Él, cuando nos entregamos a Él, cuando creímos al Evangelio. Desde ese momento dice la Biblia que nosotros fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto va mucho más allá de lo que nosotros entendemos, como dice el apóstol Pablo. Va mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una sabiduría sobrenatural que los hombres de este mundo no pueden entender. No tienen la capacidad para entenderla como la capacidad que nos da el Espíritu Santo cuando nosotros nos entregamos a Jesús. O sea, es una capacidad espiritual que no es nuestra, es de Dios, y Él es el que nos revela las cosas profundas que contiene la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, la naturaleza de Dios no es carne. Dice la Biblia, Números 23:19, que Dios no es carne. Él participó de una naturaleza de carne. Dios no es hombre. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Dios no es cuerpo, Dios no es materia, Dios no es persona, mucho menos personas, es espíritu. Y lo único que hizo Dios fue, a través de un cuerpo de carne, participar de una naturaleza humana. Y ya entendimos que participar significa asirse de algo que no forma de su propia identidad ni de su clase. O sea, no era la naturaleza de Dios, sino que fue una participación humana para rescatarnos del pecado y de la muerte. Fue lo único que hizo Dios. Entonces aquí el contexto presenta la identificación de Cristo con la humanidad en su encarnación.
O sea que Cristo en su encarnación, lo único que vino a hacer es identificarse con nosotros, humanamente. Pero uno de los propósitos fundamentales era la salvación de Israel. Fíjense bien lo que les voy a decir. El principal propósito, pudiéramos decir que el fundamental propósito de Dios era la salvación de Israel, porque dice Mateo 1:21. Cuando Mateo 1:21 dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados, está hablando de Israel. O sea, ellos deberían de ser los primeros en reconocer el significado y la importancia de su encarnación. Antes que otros pueblos, antes de que lo entendieran otras naciones, porque esto que estaba sucediendo en el nacimiento de Jesús era precisamente el pacto de Dios que Dios había hecho con Abraham. Dios le había prometido a Israel la salvación, le había prometido una simiente. Y le hizo la promesa a Abraham: tu simiente va a ser como las estrellas del cielo, como las arenas de la mar. Y lo que Dios estaba haciendo aquí era cumpliendo el pacto de Dios con Abraham. Pero dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 11, que a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Israel. Y los suyos no le recibieron. Los suyos, su pueblo, lo rechazaron. Pero dice el versículo 12 que Dios halló más fe fuera de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 12, se tuvo que extender a los que no eran su pueblo. Se extendió a los gentiles. Se fue a los que no eran su pueblo. Y por eso allí nosotros entramos ahora y ahora estamos disfrutando de la salvación que le pertenecía solamente a ellos, pero Dios nos la otorgó también a nosotros. Y desde ese momento dice la Biblia que de tal manera amó Dios no a Israel, sino que de tal manera amó Dios al mundo, incluyendo a los mexicanos y a los centroamericanos, a todos, sin excepción, se extendió a nosotros. Mas a los que le reciben, a los que en este tiempo le reciben, les da potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y entonces entendemos que al participar de la naturaleza humana, Cristo demostró su misericordia hacia la humanidad. Y no solamente vemos que Cristo demostró su misericordia hacia el hombre, sino que también demostró su fidelidad, porque esto era necesario para poder satisfacer el requisito divino que se requería por causa del pecado, y de esta forma así obtener el perdón absoluto de sus pecados para su pueblo. O sea que la autenticidad de la humanidad de Cristo aquí queda demostrada por el hecho de que Él mismo, dice la Biblia, padeció siendo tentado. Se identificó 100% por nosotros. Padeció siendo tentado, y de esta forma podemos ver que entendió perfectamente, o pudo entender a perfección el género humano, y de esta forma identificarse con nosotros. Y cuando pudo identificarse con nosotros de esta forma tan real, miramos la compasión que tuvo
por cada uno de nosotros. Imagínense ustedes, Dios, al identificarse con el hombre, a ver el estilo de vida del hombre, lo que le esperaba al hombre, o sea, en esa identificación que Él hizo con nosotros, nos dimos cuenta que fue una real compasión que tuvo por nosotros, porque en Él nosotros encontramos la gracia para el oportuno socorro. O sea, dice la Biblia que podemos ir directamente a Él, confiadamente ante el trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento oportuno, para el momento en que lo necesitemos. No podemos de ninguna forma negar que allí está el verdadero descanso de nuestras almas. Y no solamente podemos ir al trono de la gracia para alcanzar misericordia, sino que dice la Biblia que Él es poderoso para socorrer, para ayudar a los que son tentados. ¿Saben lo que estoy diciendo? Es una riqueza impresionante lo que les estoy diciendo. Es poderoso para socorrer. ¿Qué significa socorrer? Es como cuando necesitas la ayuda urgente de alguien. No es simplemente ir a ayudar, sino ir a socorrerte. Ay, me estoy ahogando, ya nomás se me ven las manos, Señor, y me estoy ahogando, y llega alguien y te socorre y te saca. Significa que hizo algo sobrenatural con nuestras vidas, que hizo algo sobrenatural con nuestra vida espiritual. Y ahora entendemos por qué nosotros tenemos a Jesús como nuestro único socorro, como nuestro único Dios, como nuestro único Salvador, como nuestro único sustentador. No existe nadie que nos pueda ayudar espiritualmente, porque no existe otro sistema establecido por Dios. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y el que me sigue no andará en tinieblas. El que sigue a Jesús no anda en tinieblas, sino que tiene la lumbre de la vida en su vida, en su corazón y en todo lo que hace. Por eso, al entrar Jesús a tu vida, porque cuando Él entra, entendemos y comenzamos a ver que en Él están encerrados todos los secretos, toda la sabiduría y todo el conocimiento. Desde ese momento comienza tu vida a ser llamada de un conocimiento que naturalmente no proviene del mundo. Es algo totalmente distinto. Es tan distinto que cuando te conviertes a Cristo te dicen: te volviste loco. Vean qué tan distinto es. Y qué distancia tan grande existe. Pero ¿cómo? Ya te hiciste religiosa, ya te lavaron el cerebro, dice, ya te cambiaron, ya traicionaste a la madre. Imagínense todas las tonterías que nos dicen. ¿Por qué? Por el eminente conocimiento de Cristo viene este cambio a nuestras vidas, porque comienza nuestra vida a ser llenada de un conocimiento que el mundo no tiene. Por eso decía el apóstol Juan, 1 Juan 4, 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Vean ustedes, y el mundo los oye. El mundo se envuelve en su ambiente y hay un chistoso por ahí grosero que no sabe hablar más que carronterías, y los demás riéndose, oyéndolo. Se les hace muy gracioso lo que está diciendo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Porque en esto conocemos
En esto nos damos cuenta del espíritu de error y del espíritu de verdad. Por eso la persona natural, dice la Biblia, que no tiene a Cristo en su vida, le es locura. Dice Hebreos 2:14, todo lo que contiene la Biblia. Es increíble, pero Dios quiere dotar a su iglesia de esta sabiduría y de esta capacidad espiritual. El hombre natural no puede percibir esto que nosotros estamos aprendiendo. El hombre natural no puede venir a la Biblia y entenderla. Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. Escuchen esto, a los que se pierden. O sea que estamos hablando de dos grupos, el grupo que vive en la vida de la mentira y el grupo que vive en la verdadera verdad que existe y que es una verdad absoluta que Dios nos está compartiendo. Porque es una verdad absoluta, porque es lo único que es real y que es verdadero en toda la creación. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra, o sea, la verdad de Dios permanece para siempre. Es una verdad permanente, es una verdad que no cambia, es una verdad que no se muda, no muta, no se mueve, es una verdad absoluta. Por eso, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber, a nosotros, a ustedes y a mí. Esto se convierte en un poder, una potencia de Dios en nosotros. Increíble. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es el sabio? ¿Qué es el escriba? ¿Qué es el escudriñador de este siglo? ¿No ha Dios acaso enloquecido la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, por sabiduría agradó entonces a Dios salvar a los creyentes, a nosotros, por la locura de la predicación. Y ahí en el capítulo 2:11, increíble, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la sabiduría o nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. No, nosotros hemos recibido el espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios te está ofreciendo, para que conozcas lo que Dios te está dando, lo que Dios te está poniendo en tus manos. O sea, si un cristiano no sabe lo que Dios ha puesto en sus manos, Dios mío, pues entonces necesitamos entender esto. Tenemos que entender que Dios nos ha dado grandes promesas. Dice el versículo 13, lo cual hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu Santo, no doctrina mía, no ideologías mías, sino doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre animal que pertenece a la especie animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede entender, porque se tienen que examinar espiritualmente. Esto es una información espiritual, está encerrada, está encapsulada para que Dios se la revele solamente a los que creen en Él y le dan su vida y caminan con Él
y le sirven a Él. Gloria al Señor. El apóstol aquí enfoca nuevamente, el apóstol Pablo, en la revelación total de Dios y en particular en lo que es el Evangelio, en toda su plenitud, que se centra en la encarnación y crucifixión de Jesucristo. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 2, Dios, porque Dios no me puso, vean ustedes, no, porque yo no me propuse, dice Pablo, saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, dice, y a este crucificado. O sea que la totalidad del plan de Dios para la redención de los pecadores, este es el tema central precisamente de todas las palabras de Dios, de todas las escrituras. Pero a los que rechazan a Cristo, dice la Biblia que están en un proceso para ser destruidos. Y nosotros necesitamos entender que Dios no nos llamó para destruirnos, sino para alcanzar misericordia, para salvarnos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Y la ira de Dios no puede caer sobre nosotros porque nosotros creemos que Jesucristo viene por nosotros antes de que la ira de Dios azote esta tierra. Vendrá el Señor, apañará su presa, la apañará, la tomará y nadie se la quitará. El apóstol dijo algo muy interesante en el capítulo 2 del libro de los Efesios. De la palabra nosotros recibimos, vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora está obrando en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos nosotros, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, ¿cómo demostró su amor Dios por nosotros? Identificándose con nosotros humanamente y muriendo en la cruz del Calvario. Que aún estando muertos sin delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pues esto no es algo de nosotros, es un don, es un regalo de Dios lo que nosotros tenemos. La salvación que tenemos es un regalo que Dios nos ha dado. Por eso estamos muy agradecidos con Él, por eso le servimos, por eso no nos apartamos, por eso seguimos hacia adelante, porque Él es el que va con nosotros como poderoso gigante. Pero se me acabó el tiempo y no terminé todavía con lo que traía, pero yo sé que ustedes están cada día preparándose más para poder servir mejor a Jesucristo. ¿Y qué le parece si nos ponemos todos de pie?